Hola mi gente bella de Engallada, conversaciones que transforman. Es un placer encontrarnos nuevamente en otro episodio magnífico donde traigo una historia genial con una persona maravillosa. Así que quiero ir compartiendo y dándole la bienvenida justamente a Jorge, quien está desde Chile conectándose para poder traernos esta historia de vida fantástica y un libro maravilloso también que va a querer compartir con ustedes. Así que, querido Jorge, un placer. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Oscar Antonio, muchas gracias por estar en este espacio contigo. Fabuloso. Gracias también por aceptar esta invitación a este espacio, a este podcast. Voy a poner un poco en contexto a las personas. Bueno, nos conocimos a través de ILC Academy, justamente en este proceso de mejorar las herramientas que tenemos, esas capacidades, esa profundidad del acompañamiento a personas a través pues de toda esta maravillosa profesión que es el life coaching. Y bueno, hemos compartido en unas cruzadas, en escenarios en grupo y todo. Y en esas conversaciones pues has salido bastante de esa historia, de tu libro. Y por ello, bueno, dije, caramba, qué genial poder que estuvieras acá, nos vayas comentando acerca de todo ese recorrido de vida que tienes, de esa sabiduría que has ido acumulando, de ese servicio también para con otros, tus habilidades y demás. Entonces, sé que es una historia que empodera a las personas. Así que bueno, bienvenido a este espacio y quiero que me vayas contando un poco para también que las personas conozcan de boca tuya, pues, ¿quién podemos decir que es Jorge Kraus? Muchas gracias, Oscar Antonio. A ver, Jorge Krause nació en Chile, tuvo la suerte de vivir de muy pequeño en los Estados Unidos con su familia. También años después me tocó vivir en Caracas, Venezuela, donde comencé mis años de estudio de ingeniería mecánica en la Universidad Simón Bolívar. Después volví a Chile, ahí terminé mi ingeniería en la Universidad Católica. Después saqué un MBA. Estuve casado 20 años, tengo 3 hijos que ya son todos grandes, todos sobre 30 años. Eh, y después ahí justamente por el tema de la separación y el divorcio, eso me llevó en mi proceso de búsqueda profunda con respecto a quién soy yo y qué es lo que había sucedido. Llegué al mundo del coaching. Yo siempre digo que en vez de que yo haya buscado el coaching, como que el coaching me llegó a tocarme la puerta. Fue medio mágico, la verdad, y maravilloso. Eh, bueno, después, como les dije, soy ingeniero civil, he trabajado en muchas empresas en Chile, empresas extranjeras, pero un poco la columna vertebral de mi vida profesional es siempre relacionada con el área comercial, con ventas, con marketing, también he sido gerente general de algunas empresas. Y para no extenderme mucho en esto, digamos, porque no es la ocasión, me tocó también hacer un trabajo en Nuevo México, en una empresa constructora. Y al volver de los Estados Unidos, hace unos dos años y medio atrás, me propuse terminar una idea que había partido así en unos escritos iniciales con el COVID-19, por ahí por el año 2020, en que tuve un momento de inspiración y me puse a escribir lo que después pasaría a ser uno de los capítulos de mi novela. Mi novela se llama Oro Araucano. Es una novela histórica y está basado en el Chile del año 1867. Así que te Wow, cuento maravilloso. eso para partir. Claro, fabuloso. Bueno, pero y cuéntame, ¿cómo te sentías tú cuando tenías que cambiar de país, salir de ese contexto donde tú estabas e ingresar casi abruptamente a un nuevo espacio? Bueno, yo creo esa es una buena pregunta. Yo creo que como me tocó desde muy pequeño, porque yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 5 años, Wow. entonces me transformé, uno podría decir que aprendí castellano o perfeccioné mi castellano, mi español, al mismo tiempo que estaba aprendiendo inglés.
Ujú, Entonces es como un músculo que he ido desarrollando desde muy temprano en mi vida y yo creo que me ha servido mucho, que es el poder de adaptación a los cambios. Y esto tiene que ver con, no lo está diciendo Oscar Antonio, pero está implícito, es el poder de, que tenemos los seres humanos, digamos, y que es muy importante y muy útil de adaptarnos, digamos, a las situaciones cambiantes de la vida que lamentablemente muchas veces no son agradables, no son de nuestro... ujú. pero bueno, igual hay que adaptarse, digamos, a las situaciones y seguir funcionando, seguir operando y construyendo nuestras vidas. Así que como lo adopté desde muy pequeño, me ha sido muy útil y he ido perfeccionando eso en el transcurso de los años. Claro, maravilloso. Y bueno, yo creo que tú dirás que cada país, cada espacio, cada ciudad, pues tiene su propia magia. ¿Y qué era lo que a ti más te deslumbraba cada vez que estabas en una nueva ubicación donde tenías pues que llegar a interactuar con las personas del medio? Bueno, llegar de Chile desde muy pequeño a una sociedad como Estados Unidos, o sea, los cambios son enormes, partiendo por el idioma, que no lo Ujú, dominaba. Pero yo creo que siendo tan chico a esa edad, como que no se tiene la claridad mental con la cual veo ahora las diferencias culturales, digamos, con los años. mm, En el fondo, un niño pequeño siempre busca lo mismo, digamos, pasarlo bien, jugar, tener amistades. Entonces, y es bien maravilloso eso, el observarlo, digamos, de que eh, los niños cuando quieren jugar, como que no hay ninguna barrera que se interponga y los niños juegan. Eh, con el tiempo sí, o sea, el Jorge Krause hoy en día es un hombre que ama viajar por el mundo. He tenido la suerte de viajar o de estar por distintas situaciones, normalmente por trabajo, en 40 países del mundo. wow. Y pretendo seguir, si Dios quiere, seguir viajando y conociendo muchos lugares maravillosos. Y ahora que tengo un poco de experiencia en escritura, de ahí, de esos viajes, también pueden surgir muchas ideas sobre temas interesantes a escribir. Claro, claro que sí. Y bueno, todavía, como dicen, tú vas hasta ahora en mitad de vida, todavía te queda la mejor parte por vivir. Pero si tú dijeras como, oye, en esta ciudad o en este país es donde me siento para poder escribir como más en mi ambiente, así como tantos escritores muy famosos que tenían su espacio para poder escribir que les servía de inspiración. ¿Cuál sería esa ciudad o ese país, ese lugar donde tú dirías, aquí es donde me encuentro como en casa? Bueno, pueden haber muchos lugares. Me hiciste Ujú, acordarme de un escritor, novelista histórico del siglo XX chileno que se llama Jorge Inostroza, que él escribió también, como lo que yo hice ahora con mi obra, novelas históricas y se hizo muy famoso en su momento. Y me acuerdo que después de haber escrito muchas novelas históricas sobre Chile, entró en el proyecto de escribir sobre el libertador Simón Bolívar. Y ujú, para ello el gobierno chileno, en su momento, eso tuvo que haber sido a finales de los años 60, no tengo la certeza, lo envió como en comisión diplomática o parte del cuerpo diplomático. Primero lo envió a Bogotá y después lo envió a Caracas. Así que una de las cosas importantes para un escritor es idealmente aterrizar en el lugar, digamos, donde eventualmente se van a desarrollar su historia, la novela o el cuento sobre el cual va a escribir. Y eso fue justamente lo que hizo Inostroza, digamos, al llegar a Bogotá y al llegar a Caracas, evidentemente tuvo acceso a una enorme cantidad de material histórico sobre el Libertador y en base a eso él escribió su biografía. Ahora, ese ujú. es un aspecto. El otro es un lugar donde uno se sienta cómodo, donde se sienta querido, donde esté tranquilo. Y un escritor siempre necesita como una atmósfera de protección, aunque sea mínima, pero que no lo fastidien, perdona la palabra, digamos, que esté tranquilo, que se pueda concentrar, que tenga su café o su té por la mañana. Y la verdad es que los escritores cuando escriben yo creo que no piden mucho, lo que más piden es tranquilidad y que de alguna manera el entorno les ayude a. Hay algunos que dicen que mientras más hostil
o difícil es el ambiente, más se puede inspirar la persona. Puede que sí, puede que no, no sé. Ujú. Pero yo repito, para mí lo más importante es tener la tranquilidad para poder inspirarse y concentrarse bien en lo que uno está haciendo. Maravilloso, por eso que nos compartes. Pero no me has dicho todavía así como qué lugar específico Ah, geográfico pudiera ser. bueno, podría decirte varios lugares. A ver, yo creo que Sí, hay lugares que me gustan. Ciudad de México lo encuentro un lugar fascinante. okey. San Francisco, California, también lo encuentro un lugar fascinante. El mismo Nueva York. Y después en Europa, bueno, no sé, pues, o sea, yo te diría tres ciudades: París, Londres y Berlín. Son Ujú, ciudades que por lo demás son ciudades culturalmente muy fuertes y con mucha historia, muchísima historia. Entonces, como dice por ahí, muchas veces en Europa uno se pasea por las calles y ya se está nutriendo de historia y de cultura y de ideas, de que uno se va a tomar un café a un lugar y ahí se imagina, digamos, que comienza la trama de la historia detectivesca. Bogotá también es una ciudad, yo conocí Bogotá muchos años atrás, Oscar Antonio, no por el hecho okey. que seas colombiano, pero realmente me encontré muy atractiva la ciudad, especialmente sus restaurantes, maravillosos. Ujú. Y otra cosa muy bonita de Bogotá que me fascinó es el hecho de no sé cómo estará hoy en día, hace muchos años que no voy, pero la gran cantidad de edificios con ladrillos que no encontré, así como Ah, sí. que hubiera habido un macro arquitecto de la ciudad de Bogotá que se preocupó, digamos, de transmitir ese. Así que bien, muy bonito eso también. Las playas Y también, me imagino también en ah, una playa en Costa Rica, digamos, no sé, rodeado de oye, sí. naturaleza. Eso también debe ser, pero espectacular estar en ese ambiente ahí y escribiendo tranquilo y feliz. Claro, también, así es. Y bueno, quisiera que nos compartieras un poco cómo fue esa aventura de vida, como ingeniero, con toda esa parte estructural y demás, con esa visión justamente que lograste alcanzar en todos esos años. Yo creo, bueno, yo amo la ingeniería, una Ujú, carrera desafiante en términos de estudio y también después en la práctica, por supuesto, es muy exigente. Y como todas las carreras hoy en día en el siglo XXI, no solo en ingeniería, sino que en todo hay que estar continuamente estudiando. Eh, yo creo que una de las cosas que pudo haber sido es haberme metido en el mundo del coaching y después por iniciativa propia haber estudiado la neurociencia. Yo no soy médico, no soy doctor, digamos, pero evidentemente la neurociencia vincula al mundo de la medicina. Bueno, la ujú, medicina per se está cada vez más vinculada a la ingeniería, eso en oh, distintos ámbitos ujú, y por supuesto en la neurociencia están estas máquinas fantásticas, digamos, que pueden mostrar imágenes en vivo, digamos, de cómo va funcionando el cerebro humano, con lo cual entendemos cada vez más cómo funciona. ¿Por qué te menciono esto? Porque así como se habla de la neuroplasticidad, que es un gran descubrimiento de la neurociencia, en que su, eh, ya con el paso de los años, la inteligencia o la cantidad de. El tema que la cantidad de neuronas que van muriendo con los años ya no es el tema es de que son las conexiones sinápticas, digamos, la cantidad de ujú, interconexiones que tiene una neurona con otra neurona, eso es lo que realmente hace la capacidad, digamos, de seguir expandiendo nuestro conocimiento y nuestra capacidad de usar la inteligencia. Eh, bueno, entonces, ¿cómo un ingeniero llega a escribir una novela? Porque yo creo que en el momento que me metí al mundo del coaching me di cuenta que, y mientras más tiempo pasa, más se va corroborando esto dentro de mí, o que es por lo que yo observo, eh, que el éxito y el fracaso a la larga siempre es un tema humano. Es un tema de comunicación, es un problema de interrelación entre los seres humanos. Como te dije al principio, yo hice un MBA en Estados ujú, Unidos, en la Universidad de Tulane, eh, y como cualquier MBA, digamos, uno estudia muchos casos de empresas. Y ahora haciendo memoria, uno se da cuenta que la mayoría, que estudiando, por ejemplo, casos de éxito, como la empresa Gillette en su momento, que sus oficinas centrales estaban en Boston, en Massachusetts. ujú. Eh,
el gerente general de esa empresa, cuando asumió, dijo, esta empresa en este momento está básicamente manufacturando las hojas de afeitar para el mercado norteamericano. Pero resulta que hay millones de otras personas en otros países del mundo que no tienen acceso, o muy minoritariamente, digamos. Y él revirtió los números. Entonces, él dijo, por decir, estoy inventando, en vez de 99% de las ventas dentro de Estados Unidos y 1% de las ventas en el extranjero, él dio vueltas a esas figuras. Y la mayor parte de las ventas pasaron a ser exportaciones. Y eso lo hizo él con un equipo humano. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué características tiene este gerente general como hombre? Porque es un solo hombre, es un solo gerente general, no son 20 gerentes generales, uno solo. ¿Qué capacidades tiene este hombre para lograr esa transformación tan magnífica? Y Sí. yo creo que las respuestas son sus características comunicacionales, su inteligencia emocional, su capacidad para interactuar y transmitir pasión, convencimiento, directrices a la gente que lo está siguiendo. Entonces, entre lo que estudié en ese MBA y lo que he visto por mis propias experiencias y por las experiencias de otras personas, me he dado cuenta de que la variable más importante, por lejos, es la variable humana. Y lo interesante de esto es que si uno dice en relaciones de pareja, en relaciones de padres con hijos, en relaciones entre hermanos, todo a la larga se deriva con el tema de la inteligencia emocional y bueno, que hoy en día se ha expandido mucho más cosas, eso, digamos, ese es el término original de Daniel Goleman por allá por los años 70, según recuerdo, muchos años atrás. Sí. Pero me di cuenta que la clave del éxito no es tener la capacidad de resolver ecuaciones más complejas o de eventualmente construir mejores computadores. Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial hay todo un tema ahí. Sí. Pero el truco es lo humano, que las Ujú. empresas, a mi juicio, tienen éxito. Empresas y organizaciones. Cuando digo organizaciones estoy hablando de, puede ser un liceo, un colegio, un club Claro. deportivo, en fin. Tienen éxito cuando hay alguien, algún líder, que es un coach. Un buen líder siempre es un coach. Así como hay coaches deportivos Ujú. también, bueno, el gerente general de una Claro. empresa son todos coaches, deberían ser coaches, que incentivan un proceso de transformación, digamos, de sus equipos en pos de lograr ciertos resultados de excelencia. Entonces, quizás en forma subconsciente yo dije, quiero escribir un libro. Es como que el libro nació dentro de mí y necesitaba salir para afuera, necesitaba manifestarse. Y yo me recluí como si hubiera sido un monje tibetano y de alguna manera me aislé del mundo durante un año y medio, disculpa. Año y medio. Wow. Pero bueno, ya vamos a llegar Sí, allá, a sin eso del hacer nada libro. más, Claro. solo Quiero, escribir. ya nos, cuéntame un poco ahora de cómo ha sido esa aventura de integrar el coaching en tu vida, porque bueno, te conocí así, haciendo esas prácticas, las cruzadas que llamamos, buscando profesionalizar más esa experiencia que has tenido acompañamiento con las personas. ¿Cómo ha Ujú. sido esa aventura de vida para ti? Bueno, lo del coaching yo creo que yo siempre he dicho que de alguna manera me salvó mi vida, Ajá, me transformó, o sea, y lo interesante es que uno no deja de lado lo racional, lo matemático, o sea, yo sé que un avión se claro. construye y funciona con las leyes aerodinámicas, que lo sustentan y lo mantienen, digamos, volando en el Ujú, aire y que no se venga guarda abajo. Eh, pero si a eso uno le suma las leyes de coaching, por decirlo de alguna manera, se te amplía el mundo, se te enriquece el mundo. mm, Porque hay algunas personas que dicen usamos los dos lados del cerebro, ¿ya? Sí, hoy en día ya con la neurociencia ya no se habla tanto del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, digamos. Ya cuando se están haciendo procesos, se utilizan, mientras más complejos los procesos, se ha
descubierto, se ha visto, digamos, con estas máquinas de imágenes, que están operando los dos lados del cerebro al mismo tiempo. Entonces es altamente complejo. Eso diría yo. Y habiéndome metido en este mundo, digamos, ya como que no hay marcha atrás, porque es demasiado interesante Sí, y es fantástico para observarse a sí mismo. Primero que nada, eso es una herramienta fundamental para conocerse a sí mismo como hombre, como mujer. sí. Ujú. Y después, si uno se conoce a sí mismo sobre ese puente, es muchísimo más fácil ir entendiendo a las otras personas, construyendo la empatía, entender las emociones de la otra persona, la escucha activa, las intenciones, los silencios, lo que me está transmitiendo con su cuerpo, con su cara, pero no con sus palabras, o que si hay contradicción entre lo que me está diciendo con sus palabras y lo que me está manifestando con su cuerpo. Es una cosa, pero espectacular. Yo lo encuentro bellísimo y muy útil, sumamente útil en la vida. Maravilloso todo eso que nos vas comentando y definitivamente sí, es un proceso transformacional que todos en algún momento, desde el escenario de coach o de coachee o de cliente, es genial que nos demos el permiso de poder experimentarlo por todo lo que va generando dentro de cada uno de los implicados en cada proceso. Ahora me surge a mí una duda, imagínate, toda esta parte de ingeniería y demás, toda esa estructura que vas teniendo, lo primero que yo pensaría es que quizás escribirías alrededor de algo relacionado con tu profesión, con toda esa experiencia que has ido teniendo, y sin embargo, has sido hacia algo maravilloso como es la parte de la historia, Uh -huh. porque reconozcamos que si sabemos de dónde venimos, los procesos que hemos vivido, pues no vamos a repetir esos mismos patrones, podemos integrar esa sabiduría. ¿Qué te llevó a que fuese tu libro eh, eso, una parte histórica de tu país? Bueno, yo creo que me gusta mucho la historia, he leído toda mi vida sobre historia. Ujú, Ya les mencioné un autor que he leído mucho, que es Jorge Nostroza, chileno, que escribe sobre ciertos capítulos muy importantes de la historia de Chile, como la Guerra de la Independencia y después la Guerra del Pacífico, en distintas épocas. ujú, Eh, la verdad es que, tal cual, Oscar Antonio, yo creo que no hay una respuesta racional a eso. Yo creo que es algo que fluye dentro de ti. O sea, me gustaba la historia, se sumó que había escrito este capítulo, como ya les dije, allá por el año 2020, en la época del COVID, en que estábamos en un ujú. proceso de introspección y de protección contra una atmósfera hostil que nos podía matar. Entonces, ahí como que es como un animal que se protege, digamos, o un ave que cierra las alas y protege su pecho. Eh, y eso hace que nos miráramos hacia adentro. Y lo que surgió fue una historia muy bonita relacionada con los colonos europeos que llegaron a Chile a mediados del siglo XIX. Sí, Y yo creo que ese fue como mi catapulta o mi gatillo con el cual empecé a construir la historia. Hablando con otros escritores, hay muchos que me dicen que ellos, por decir, llevan la historia a una planilla de Excel y empiezan a armar como por cápsulas las ideas generales. ok. Lo mío, lo mío no fue así. Lo mío fue quizás más atrevido, más osado, eh, porque yo fui un poco más funcionando por impulso, en el sentido de que, o por inspiración. Ujú. En el momento en que voy construyendo los personajes, sucede un poco como que el personaje te lleva de la mano y te dice, llévame por este camino. Y lo llevo, lo Mira, llevo. interesante. Es, Ujú. es muy bonito el proceso. Así que eso, yo diría que surgió, o sea, la meta estructural me sirvió, digamos, para ordenar todas, porque es un libro Claro. bastante largo. Aquí lo tengo conmigo, son como A ver, 530. muéstranos, por favor, justamente Este, esa belleza. este es el libro Oro Araucano,
que está aquí en español. Ok. Este es de tapa blanda Ajá. y bastantes páginas, como ven, y aquí está, con el glosario incluido, 556 páginas, que es bastante. Sí. Y aquí lo tengo en tapa dura en inglés, Araucano Gold, ¿ya? Ajá. Eh, y hay, por ejemplo, hay alusión a la araucaria chilena, digamos, Araucaria, sí. que es propia de toda la zona de la Araucanía en el sur de Chile, muy bonito. Así que, bueno, eso. Así que como que el libro puede sonar medio, quizás hasta infantil, digamos, pero uno es como diciendo el libro, de alguna manera como que quiere salir a la superficie y sale con toda su fuerza, así como. Claro. Y Oye, surgió, sí, y yo, bueno, fui partícipe de ese proceso. maravilloso. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de qué va el libro, danos algunos detalles o no sé si quieres leer alguna parte que te llame la atención. Sí, Coméntanos, por mira, favor. bueno, como ya les Ujú. dije, el libro está basado en el Chile del año 1867. Es una época, tiene que ver con la llegada de colonos. Mi apellido es alemán, Krause es un apellido de Leipzig, en que llegaron, digamos, los colonos alemanes, no solo alemanes, también estaban llegando suizos, franceses, y Ujú. después con los años llegaron de muchas otras partes del mundo, Chile también, o sea, de Italia, de Croacia, eh, del mundo árabe, Okey. llegaron de distintas partes. Ujú. Eh, y yo mezclé en este libro temas de aventura. Es muy rápido el libro, hay mucho viaje, mucho movimiento. Hay temas Okey. de aventura, de espionaje, para que vean que el espionaje no es solamente del siglo XX, de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, sino que el espionaje ha estado siempre, digamos, en la historia de la humanidad. Ujú. Entonces también se ve un poco la disputa entre grandes potencias europeas y cómo extienden sus tentáculos a distintos rincones del mundo, entre ellos, digamos, el sur de Chile. Eh, y esta obra es muy entretenida, por lo menos para mí fue muy construido, muy entretenido escribirlo, porque voy mezclando personajes históricos, como debe ser una novela histórica, personajes históricos chilenos y extranjeros reales de esa época, junto Sí. con personajes que fueron creados por mi imaginación. Okey. Eh, y hay amor, hay descubrimiento, hay. Miren, si quieren les puedo leer un poco acá, no es muy largo. En la contratapa aparece esto. Dice Valdivia 1867. Valdivia es una ciudad en el sur de Chile. Mientras una embarcación de colonos alemanes zozobra ante las costas chilenas, una sombra escapa sigilosamente en la noche tormentosa. No es un pasajero común, es un desertor austrohúngaro, un científico y un espía que custodia 4 cajas cuyo contenido podría cambiar el curso de las guerras modernas. Su destino, cumplir una misión secreta en las tierras indómitas de la Araucanía. El capitán Beck le pisa los talones por orden de Berlín. El fugitivo se interna en un mundo donde la pólvora del ejército chileno choca con la resistencia ancestral del cacique Nahuel Buta, pero en el corazón de esa selva fría de majestuosos árboles milenarios, de lagos y volcanes, lo que encontrará no es solo poder bélico, sino que un tesoro que sanará su propia ambición. Perseguido por potencias europeas y seducido por un amor prohibido, deberá decidir cumplir su misión secreta encargada por la metrópoli, seguir su ambición de riquezas o iniciar una nueva vida con aquella maravillosa mujer. Solo una de estas será su auténtico oro araucano. Así presento el Guau. libro en la contraportada. Así que es bien, la gente que lo ha leído me ha dicho que el libro es Sí. muy dinámico, que es fácil de leer, no es un español muy complejo, nivel medio neutro diría yo. Okey. Eh, Así que también puede ser muy accesible, digamos, yo diría, desde un muchacho de 15 años hasta un caballero o una señora de 99 años de edad. O sea, yo creo que ambos se van a entretener.
Eh, Pasan muchas cosas, hay momentos de reflexión, hay muy buenas conversaciones, por ejemplo, entre un cacique y un padre italiano, director de un colegio en el sur de Chile, en esa época en que Ujú, recibían esos colegios europeos, recibían a hijos de los mapuches. Eh, Así que también es una conversación profunda, como analizando el mundo en que están y viendo, digamos, los conflictos que se están viviendo entre el pueblo mapuche y la República de Chile en ese momento, que ya era una república independiente. Eh, es interesante mencionar que en esa época toda la región mapuche de alguna manera dividía Chile. Había un Chile desde el río Biobío, donde está la ciudad de Concepción, que es muy importante en el sur, hasta el norte de Santiago, hasta Coquimbo y más allá. Y después Chile en el sur partía básicamente a partir de la región de los lagos, como se llama hoy en día, donde está la ciudad de Valdivia, hasta el sur también, más hacia el sur, cubriendo Chiloé. Entonces, la zona de la Araucanía se presentaba para la República de Chile como un territorio por adherir a la República, porque estaba en la mitad separando el país en dos bloques. Entonces había que darle continuidad a este bloque adheriendo la Araucanía al país. ujú. Es bastante fascinante, lo que es muy bonito es el proceso de investigación histórica. Sí. Me tocó leer más de 40 libros, entre ellos muchas biografías. Eh, es interesante también porque a veces que buscaba una información específica sobre un personaje histórico real de la historia de Chile, leía el libro completo y no encontraba la información que estaba Oh, buscando. Entonces, aprendía muchas cosas del personaje, pero no encontraba la información específica que para mí era relevante meter de alguna manera dentro de la novela. Así que también hay frustraciones, hay que tener paciencia con esto, pero lo paga. El resultado es... y como, bueno, están observando, no soy un niñito no soy un muchacho de 25 años, entonces este libro lo escribí en una etapa más madura de mi vida. Y ahí ujú. también transmite un mensaje a todos los que están observando y escuchándonos, que en la vida hay que jugársela al 100% y que si uno tiene una Sí. pasión, sea cual sea, como dice una marca deportiva muy famosa, hay que hacerlo y sin cuestionarlo mucho. Hacerlo y hacerlo con toda la energía, con toda la cabeza y el corazón y créanme que se obtiene un premio. El, el ver el resultado final es una experiencia absolutamente maravillosa. Gracias por compartirnos esa sabiduría. Quiero que me comentes, ¿cómo te sentiste cuando ya te llegó ese ejemplar y pudiste ver, ya materializado ese sueño después de todo ese proceso de tener ese libro en tus manos? ¿Cuál fue esa sensación que quedó registrada en ti? Para los que han tenido hijos es como tener un hijo. Eso yo creo que muchos los aquí presentes lo han escuchado. O sea que cuando uno tiene el hijo y el doctor o la matrona le pasa al hijo a los brazos, es una experiencia realmente sublime, diría yo. Y tener un libro que a veces parte con tanto, a veces puede partir con dolor. Hacer una Mm, obra puede ser algo, y no solo la literatura, la música también, la pintura, en todo el arte en general. Ahí uno ve en la columna vertebral o el común denominador, digamos, del arte en general. El arte es, ujú, yo diría que el arte es uno solo, pero que se manifiesta para afuera de distintas formas. Para algunos se expresa como música, para otros como poesía, para otros como novela, para otros como escultura, pintura, etcétera. Así que tener este libro en las manos es una sensación maravillosa de decir casi que puedo partir de este mundo tranquilo por haber hecho esto, digamos. Es conocer, yo que soy creyente, Óscar Antonio,
Ujú. Yo digo, de alguna manera, ahí uno se da cuenta de que efectivamente fuimos creados por el gran arquitecto, como le llama mucho, por un gran artista. Y si somos hechos a imagen y a semejanza, en el momento en que uno está creando algo, y puede ser una empresa lo que está creando, puede ser un Claro. negocio, puede ser un colegio, pero en el momento en que ponemos en acción nuestras energías creativas, nos acercamos más a Dios. Y eso es espectacular. Qué hermosas palabras. Gracias por ese bonito mensaje. Y bueno, invitados todos justamente a que puedan adquirir el libro. Aquí en la descripción del video pues van a quedar los respectivos enlaces para que lo puedan adquirir a través de Amazon. Y quiero invitarte ya a darle un mensaje justamente a todas esas personas que están en este momento quizás reflexionando acerca de cuál puede ser su sueño, que están en un momento de desafío en ese camino para manifestar ese sueño, o quizás quienes algunos todavía no saben siquiera hacia dónde ir y que bueno, sé que tú nos vas a aportar bastante luz porque pues has tenido un recorrido de vida maravilloso, toda la experiencia que has ido teniendo y tan dinámico y diverso, pues que te permite hablar desde diferentes escenarios ya en una vista integradora que te ha permitido tener el coaching. Así que te invito a que nos des ese mensaje, por favor. Yo creo que las personas tenemos que escuchar nuestro corazón. Nuestro corazón no nos miente, nos dice la verdad. Ahora, decirlo en palabras suena fácil, de ahí a llevarlo a la práctica es otro tema. Pero para hacerlo fácil es escuchar del corazón, yo creo que hay que simplemente estar atento y reconocer las cosas que te hacen feliz, que te hacen... Si bailar te hace feliz, pon atención al baile. Si la música te hace feliz y vibrar, pon atención a la música. Si construir, si hacer empresas, si vender, si atender a otras personas, el servicio, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿qué cosa haría yo todos los días o casi todos los días de mi vida y que lo haría por gusto y no necesariamente cobraría algo? Porque es tanto el gusto que tengo en hacerlo que lo hago. Si uno es capaz de responder esa pregunta, se está acercando mucho a algo que lo motive en profundidad, y esa motivación en profundidad es un motor que hay que reconocer, que hay que hacerlo crecer, y ese motor es el que te puede llevar, digamos, a, la, a la felicidad, a la tranquilidad, a la satisfacción, esa palabra me gusta, a la satisfacción profunda de que has hecho algo importante en tu vida. Y como lo vas a estar haciendo con tanto gusto, con tanta alegría, con tanta pasión, no me cabe ninguna duda que lo vas a hacer maravillosamente bien. Y si lo vas a hacer maravillosamente bien, va a ser reconocido y te va a traer todo tipo de premios. Gracias, querido Jorge, por este magnífico mensaje que nos has entregado en este día. Gracias por compartir toda esa experiencia, por compartir ese bebé ahora con el mundo, de haberlo traído al mundo, de generar esa historia tan dinámica y todo, que bueno, sé que muchos que lo vamos a leer vamos a poder disfrutar de él. Y gracias por todo lo que vas haciendo también por las personas a través de toda la práctica de coaching y demás. O sea, eres una luz para el mundo, te has dado el permiso de brillar. Y sé que después, esto pasa como en los tatuajes, te haces uno y después quieres el siguiente. Yo estoy seguro que ya debes estar pensando en, la siguiente, en el siguiente libro y todo, ¿es así? Así es, tienes toda la razón. Ya estoy Bueno, pensando en un thriller. maravilloso, genial. Así que ahí, Entonces, ahí vienen cosas interesantes, ya después nos irás contando más por adelante supuesto. cómo va a ir todo. Te agradezco por tu tiempo, por compartir todo eso
con esta maravillosa comunidad de conversaciones que transforman. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? De dar las gracias, de darte las gracias a ti, Oscar Antonio, por este tiempo, por haberme recibido hoy y tener esta interesante conversación. Como pueden ver ustedes, los que están observando hoy día y escuchándonos, a mí hay dos cosas que me apasionan. Hay más, pero hay dos que están saliendo a la superficie, que es el coaching y la escritura. Es interesante, ¿eh? Se me acaba de venir a la mente. El coaching es básicamente saber escuchar, Ujú. escuchar. Y el escritor básicamente lo que hace es comunicar. Así que creo que tengo un interesante balance ahí. Muy interesante, así mismo es. Las dos cosas. Gracias, gracias, Gra gracias, querido Jorge. Gracias a Te ti, Oscar envío, Antonio, que tengas muy buena tarde y seguimos en contacto. claro que sí, te envío un súper abrazo, muchos éxitos en tu labor, en la difusión del libro. Gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí en este maravilloso espacio de este podcast de Engallada, conversaciones que transforman. No me queda más que invitarlos a que sigamos en conexión. Dejen sus comentarios, difúndanlo, compártanlo, porque así este mensaje va a llegar a muchas personas que muy seguramente lo van a estar necesitando. Así que recuerden, como siempre les digo, cada día decreten, mi corazón transforma el mundo. Nos vemos en un próximo episodio.